Ok, buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio después de una entrada sin grabación que hicimos varios comentarios, pero ya estamos listos para la última sesión del módulo 2, y que hemos denominado esta última sesión riesgo de facturación en dolarización transaccional. Profesor Petrascu, en el uso de la palabra. Excelente, muy bien, muy buenas noches para todos. Vamos a estar dando inicio a esta cuarta sesión que cierra este módulo 2 del programa gerencial de Atrax. Mi nombre es José Petrascu, contador público en las redes @José Petrascu, fundador de @clave económica, mi marca personal, profesor de posgrado en la Universidad de Margarita, consultor de la Fundación S4B, doctorando en Ciencias Económicas, magíster Essentarium en Finanzas, especialista en Finanzas, licenciado en Contaduría Pública. El objetivo de este curso, igual que el programa gerencial, es analizar tanto el impacto contable y legal de los cambios en materia cambiaria, ofreciendo a los participantes una perspectiva en la gestión de los riesgos derivados de las operaciones en divisas. Esta última parte es lo que nos hemos estado enfocando en el módulo 2 y concluiremos en el módulo 3. Vamos a hacer un pequeño repaso de las clases anteriores con unas preguntas, las cuales vamos a estar analizando en las siguientes clases y en el siguiente módulo. El primero es una pregunta para todos los profesionales que están acá. ¿Cómo una organización garantiza el logro de sus objetivos? ¿Ok? Más adelante voy a darle la respuesta a algunas de ellas, pero esencialmente quiero que se ubiquen en cómo una organización garantiza el logro de sus objetivos. ¿Cuál es el proceso anterior al despliegue de la ejecución o al despliegue en ejecución? ¿Qué elementos del contexto venezolano consideran tienen mayor impacto en los negocios, de su punto de vista? ¿Cómo se estructura una estrategia de precio o cómo se realiza, ¿verdad?, una estructura de precios? ¿Qué es más importante, la rentabilidad o un volumen? ¿Y cuál de estas dos estrategias? Porque estas dos estrategias son válidas. Una estrategia de rentabilidad o una estrategia de volumen. ¿Cuál de estas dos estrategias es mejor? Quiero darle la palabra para que nos puedan dar su opinión en cuanto a estas preguntas de inicio de repaso de las clases anteriores. ¿Qué opinan? Por aquí, Deyanir. profesor. Ajá, adelante. Bueno, en el ejemplo, por lo menos mi caso sería, o el que yo represento ahorita o donde estoy, la rentabilidad. Yo creo que cuando quieres vender volumen es cuando quieres posicionarte en un mercado, ¿no? O en un sector o algo, pero en este caso la rentabilidad. Para mí, esa estrategia ahorita, si lo veo desde el punto de vista de la empresa donde estoy laborando actualmente. En algún momento hablamos de volumen por posicionarnos en un mercado. Correcto, correcto. Exactamente, esa es parte de el aprendizaje. Tú vas a tener una u otra estrategia dependiendo de los objetivos. Esa es la clave. Y para una empresa, un objetivo puede ser de posicionamiento. Entonces, va a través de una estrategia de volumen. Excelente respuesta. Muy bien. Mariela, adelante. Pensando en la primera pregunta, ¿cómo una organización garantiza el logro de sus objetivos? Yo creo que a través de la planificación, a través de estableciendo objetivos estratégicos hacia dónde quiere ir el negocio como tal, tomando en cuenta todo lo que implica el mercado y eso, logrando la organización dentro de la empresa y estableciendo objetivos para cada área de trabajo. Muy bien. Incluyendo los... Muy bien. Deyalin, ¿qué opinas tú? ¿Cómo una organización garantiza el logro de sus objetivos? Bueno, una de las cosas que considero, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, mitigando los riesgos. Es una de las formas con la que puede llegar a lograr el logro de sus objetivos.
¿Por qué? Muy Porque bien. los riesgos siempre van a estar presentes. Entonces, ¿qué más que identificarlo, pues, y buscar las estrategias para mitigarlo? Correcto, muy bien. Creo que Fernando ya habló. Si no, Fernando, ¿qué opinas? Bueno, creo que ahí Fernando no puede acceder al micrófono. Profe, ¿me Pero bueno, escucha? Emma, ajá, se escucha como en un tubo metálico, pero te escucho. ¿Se escucha muy mal? Como si tuvieras un tubo hablando por un tubo de agua, que te conectas y hablas como un tubo y se escucha a lo lejos, pero se escucha. Sí, lo que pasa es que el teléfono tiene que buscar interactuar. ¿Sí me Sí, pero no, pero escríbele que el profesor Mena lo lee y él al leerlo me lo hace saber, no te preocupes, tú vas a participar y créeme que las preguntas tuyas el profesor las lee y yo te las respondo. No te preocupes por el Ok, internet, no te preocupes por eso, pero escribe por el teléfono y pásaselo al profesor Mena que él me las lee. ¿Está bien? ok. Mientras, mientras, Emma, mientras Emma escribe allí, yo voy a ir adelantándome para ir conversando con ustedes. Yo voy a dar las dos respuestas, las dos primeras respuestas. Fíjense, una organización garantiza el logro de sus objetivos a través del control interno. Hay varios modelos. Uno de los modelos más utilizados, más conocidos y académicamente más enseñado es el modelo COSO. Y como bien ha dicho Mariela, ha dicho Deyalín, uno de los componentes del marco de control interno COSO es la evaluación de riesgo. ¿Ok? Entonces, dentro de la evaluación de riesgo está precisamente la identificación, el proceso de respuesta, que ya el profesor adelantó por allí unas láminas. Por allí es que nosotros queremos guiarlo. Ahora, ¿el por qué? Bueno, porque es que precisamente lo primero que tiene que tener una organización clara es cuáles son sus objetivos, a dónde va, a dónde pretende llegar. No vas a llegar a ningún sitio si no sabes dónde vas. Parece filosofía, pero ciertamente es así. Entonces, lo primero que tiene que hacer una organización es definir su objetivo y cómo va a llegar a su objetivo. El cómo es la estrategia, cómo va a lograrlo. Entonces, se define un objetivo, se define una estrategia y el cómo se garantiza es a través del control interno. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el proceso anterior al despliegue de la ejecución? Una ejecución es poner en práctica, ¿verdad? Esa estrategia y esa planeación. Entonces, uno dice, yo tengo estos recursos, pretendo llegar a estos objetivos y voy entonces a hacer el enlace para lograr esos objetivos. Y también otra de las preguntas que habíamos hecho, ¿qué elementos del contexto venezolano consideran tienen mayor impacto en los negocios? Esta capacitación que estamos haciendo online un día viernes a las 7 de la noche nos está diciendo de que uno de los elementos que más preocupa al empresariado venezolano es el difícil entorno tributario y fiscal, el entorno adverso. Entonces, es el que nosotros hemos estado trabajando, dándoles las herramientas, simplificando conocimiento académico para que esas herramientas sean utilizadas en el contexto venezolano. ¿Sí? Entonces, quería hacer un repaso con unas preguntitas para entrar en materia para el día de hoy. Fíjense, el día de ayer... Permítame la palabra un segundito, porque usaste un término bien interesante, simplificando el conocimiento académico. Ajá. Estamos buscando la forma y la manera de que todo ese espectro conceptual, teórico, sea de la forma más práctica posible, que lo traigamos y que coloquemos los ejemplos con lo que cada uno de los participantes está. Por eso el primer día yo le pregunté a cada uno dónde están ubicados, en qué empresa están trabajando, de qué tipo de negocio están realizando su actividad. Y en ese sentido tratamos por todos los medios de que lo que enfocamos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, lo llevemos a esa práctica, a esa actividad propia. Adelante, Mariela. Mariela.
Sí, profesor. Bueno, para mí el curso es muy importante porque el valor agregado que le da a uno como profesional es muy importante, y a la hora de nosotros enfrentar esos riesgos que tenemos propiamente en la empresa, es una herramienta que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, la vez pasada yo le comentaba que en mi área administrativa tenemos Ujú, por ejemplo, un problema con las funciones que tiene ujú, cada uno de mis compañeras analistas. Entonces, una, por ejemplo, tiene sobrecarga de funciones, la otra también. Entonces, ahí ya hay una propuesta de que hay que hacer un cambio, porque si tenemos objetivos que cumplir, tenemos que estar bien organizados. ujú, Entonces, viendo todo esto y hablando que el profesor comenta lo del control interno, eso es parte. Y el ujú. recurso humano es importante para el logro de los objetivos. Correcto. Eso es correcto, Mariela. Allí tienen que trabajar en concordancia, en coherencia, porque las actividades del área contable las requieres tú desde el punto de vista administrativo y a la inversa también. Entonces, para poder cumplir los objetivos e irlos controlando, por supuesto que deben de trabajar en concordancia, en coherencia, un equipo con relación al otro. Pero le sigo la palabra al profesor. Quería hacer ese comentario porque ese es el fin de nosotros, de llevarlo de la forma más práctica posible. Estamos esperando que escriba la señora Emma, Moncada, así que no se pierde. Yo estoy aquí pendiente para la lectura, claro que señora sí, claro que Moncada. sí. Ujú, Claro que sí, profesor. Pendientes de la participación de sí. Emma, Ujú, porque ella es una de las que más ha participado y realmente nos interesa que ella aproveche bastante el curso. sí, Le señor. decíamos entonces, la clase anterior, que podíamos comenzar a graficar lo que vamos a estar analizando, entendiendo que son dos momentos los que generan el riesgo. El primero de ellos, Emma, sí te escucho. No, no es ¿Escucha Emma. mejor? No es Emma. Es de No, Yalí. igualito. No, Sí. ya va. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Emma, Ah, no, Emma no es. sí, No, no se escucha. pero se escucha muy mal. Se escucha, ah, sí, sí, se está escuchando muy malo. Definitivamente. Ujú. Ah, se escucha con mucho eco, Emma. Sí, bueno, una lástima. Ujú, Entonces, les decía que los, para entender toda la disertación que vamos a hacer, tenemos que entender que son dos momentos los que debemos estar prestando atención, en la facturación y en el cobro, ¿sí? Cuando eso nosotros lo multiplicamos en dos tipos de moneda, que pueden ser divisas o bolívares, se nos genera entonces los cuatro momentos que fue lo que vimos el día de ayer. Los cuatro momentos que son facturar en bolívares, cobrar en bolívares, ¿verdad? Que lo vemos acá. Facturar en bolívares, cobrar en bolívares, facturar en divisas, cobrar en bolívares, facturar en bolívares, cobrar en divisas, facturar en divisas y cobrar en divisas. En estos cuatro escenarios, cada uno de ellos van a tener riesgos distintos, tanto en la facturación como en el cobro. Y habíamos dicho que en el curso del primer módulo, en cuanto a los riesgos, no existe un riesgo tal en la contabilización, sino en la factura. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estar viendo algunos temas, precisamente lo que es la factura, los riesgos de facturación en dolarización transaccional. Para esto, vamos a estar diferenciando varios, cortando, ¿verdad? Las distintas fuentes de riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En principio, vamos a estar hablando entonces lo que es la facturación en divisas y el control de precios justos, que ya el día de ayer adelantábamos, diciendo que la ley que creó la SUNDE, la ley de precios justos,
está en vigencia, no ha sido derogada. Lo que se ha disminuido es la intensidad y frecuencia de las fiscalizaciones de la superintendencia. Creo que el profesor Mena quiere hablar. No, 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 estoy, Ah. estoy chequeando que Ok. para la sesión de hoy nos falta, no se han conectado Ana, Ok. Letsaida no se conectó ayer, tampoco está hoy, Fran no lo veo conectado y Frainari tampoco, lo que estoy chequeando la cantidad de personas, pero Muy bien. siga adelante. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la relación en cuanto a los riesgos en facturación en divisas en una dolarización transaccional? Es que el riesgo de divisas, el riesgo más grande viene por esta ley de precios justos. Y allí entonces lo enlazamos también al interés nuestro en las clases anteriores con el profesor Mena, que vamos a estar viendo también en el módulo 3, tienen que ver con el entendimiento de las estructuras de costos, ¿cierto? Que ya el profesor dio la explicación a este respecto, que precisamente es lo que le pide la SUNED a usted cuando lo va y lo fiscaliza. Dame tu estructura de costos, a cuánto cobras tú y cuál es la rentabilidad que tú esperas. Entonces, una de las cosas que se ha planteado con el tema de la SUNDE es que la SUNDE no ha declarado, no ha comunicado cuál es su posición respecto a la dolarización que se ha ejecutado en la economía venezolana a nivel transaccional. Ustedes se dan cuenta, yo repito muchas veces dolarización transaccional porque es muy distinta la dolarización transaccional venezolana a la dolarización formal ecuatoriana, por decir algo. Entonces, esta fuente, creo que Rafael creo que quiere decir algo. No, disculpe. Ah, no se Pero sí, preocupe. es algo lo que Parece usted que dice, sí. La cuando que quiere intervenir es Mariela. cuando se activa un micrófono, a mí me aparece el primerito allí, entonces como que, ajá, además creo que sigue intentando. Mariela es la que quiere intervenir, José. Adelante. No, profe, dejé la mano así. No, siga, No se profesor. preocupe. No se preocupe. Muy bien. Cerramos micrófono y seguimos. Entonces lo que les estaba diciendo, de esta fuente de riesgo ¿Me que escuchan? es, sí, Elma, Dios bendito, no quieren que hable. se escucha pero muy mal, ¿vale? Yo creo que el profesor también te puede atender por WhatsApp, Elma, no te preocupes por eso. ¿Me escucha, profesor? Puedo mirar a Emma por aquí por el WhatsApp a ver si En el grupo, ¿no? sí, aquí yo estoy con el grupo. Ok, También ok. puede escribir por el grupo que yo la leo Veo. por acá por el grupo. Ok, entonces en el tema de la estructura de costos, nosotros le estamos dando, como quien dice, la vuelta. ¿Cuál es la vuelta? Bueno, si estamos viendo que la fuente de riesgo es precisamente la SUNDE a través de la estructura de costos y estamos dándonos cuenta que parte principal es el poco uso que se le está dando a esto, pues nosotros nos estamos metiendo precisamente allí, en comprender entonces que una estructura de costos va atada a la estrategia de negocio y podemos entonces, aprovechando la oportunidad de hacer la estructura de costos en dólares que te definen tus precios, mientras esto se aclara, porque pienso que una de las cosas que es necesaria en el país es aclarar que la estructura de costo puede y debería estar en dólares mientras esté en hiperinflación el bolívar. Entonces nosotros vamos a disminuir significativamente lo que son los riesgos derivados del control de precios justos. Y por último, entonces, vamos a estar analizando de esta fuente de riesgo que es el control de precios justos, la definición de una estructura de costos en divisas. Ya en este momento yo pienso que de perogrullo, pero bueno, lo voy a decir. En Venezuela no se puede tener estructura de costos en bolívares.
O sea, es una condición sine qua non. Y por último, hay que tener en consideración, cuando hay personas que me dicen, no, esto es una dolarización de facto porque todo está en dólares, no es cierto. Uno de los componentes más importantes de la estructura de costo venezolana son los sueldos y los salarios, y estos están atados al bolívar, no están atados al dólar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición acá? Bueno, en esa estructura de costos, usted va a tener también una estrategia que se lo hemos estado dando por píldoras, pero tenemos que estar viendo si la estrategia va a ser a través de productos de volumen o a través de productos de rentabilidad. Esa estructura de costos tiene que tener un monitoreo constante del diferencial cambiario. ¿Por qué? Porque si se dispara mucho el diferencial cambiario, y estoy tomando como evidente de que usted va a definir sus operaciones a través de una tasa paralela o la tasa oficial, después que usted define cuál de las tasas va a utilizar, como ya nosotros hemos hablado en el módulo 1 de los riesgos de utilizar una tasa distinta a la tasa oficial, usted en esa estructura de costo en divisas tiene que tener un monitoreo constante del diferencial cambiario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted hace su estructura de costo en divisas y uno de los componentes significativos de esa estructura de costos es sueldo y salario, como estamos diciendo, en bolívares, usted puede perder en cuestión, en este momento, por ejemplo, en este aumento de sueldo que se acaba de realizar, si usted no está monitoreando el diferencial cambiario y no está monitoreando el impacto de ese aumento sobre su estructura de costos, pues entonces usted no está siguiendo, no está monitoreando la estrategia. Y cuando hablo de monitoreo, entonces me estoy refiriendo indirectamente a el control interno, que es el modelo COSO. Uno de los componentes del modelo COSO precisamente es el monitoreo. ¿Estamos claros? Este es el primer gran elemento, ¿verdad? Para ir solidificando los riesgos de facturación en divisas. Es este. Usted tiene que tener una clara visión del establecimiento de los precios, que ya creo que también el profesor dio los elementos para que ustedes tengan cómo proyectar el nivel de precios que ustedes esperan, y con esto entonces se genera todo lo que es la planeación, todo lo que es los presupuestos, estructura de costos. Déjenme decirle que para mí esta lámina hoy en día en Venezuela es tal vez quitándole ese título que dice facturación divisa y control de precios justos, estos tres elementos que están acá, es el día a día. O sea, un directivo, un empresario en Venezuela debería estar monitoreando su negocio, estableciendo KPIs, indicadores de gestión, en cuanto a la planeación, en cuanto a su presupuesto, en cuanto a la estructura de costo, en cuanto a su estrategia de negocio. ¿Sí me explico? Y uno de los que tiene que estar incluyendo dentro de esos KPI, de esos indicadores, es el monitoreo del diferencial cambiario. No solamente el que nos ha estado presentando el profesor Mena desde el día 1, sino también el diferencial cambiario registrado en su contabilidad que hemos hecho nosotros especial énfasis en la clase anterior. Profesor Mena, tiene la palabra. Ajá, estoy revisando, José, ya que estás haciendo bastante hincapié y como modelos de control, el diferencial cambiario, la tasa de cambio del BCB para el día de ayer cerró en 4.22. Sigue bajando. Ajá, fíjate, estaba en 4.32 hace 2 días. Ayer cerró 4.22, bajó 10 puntos. Mientras que el paralelo también bajó casi 10 puntos, pero está en 4.33 el paralelo. El diferencial es de 2.60, que es la cifra que a ti te encanta manejar. Es 2.60%. El diferencial entre... Se cerró la brecha. Exactamente, porque eran 5 puntos hace unos días atrás y se viene acortando. Entonces, ahí puedes hacer bastante hincapié en cuáles son los riesgos que se están derivando. Adelante. Así es, tal cual. Entonces, habíamos dicho precisamente que este elemento
en esa tabla de control o esa tabla de monitoreo, si se fijan, desde que comenzamos el programa gerencial, les había dicho de que eso es un bombillo rojo dentro del tablero. Tanto es así que fíjense que no solamente ha retrocedido la tasa oficial, sino que también ha retrocedido el paralelo. Entonces, lo que le quiero decir es que yo creo que estos elementos, si ustedes logran incorporarlos en sus empresas, en sus negocios, pues van a lograr, tener una perspectiva de cómo gestionar el negocio con tiempos de respuesta cortos. Ese también es uno de los elementos que quería esta noche indicarles. Toda la preparación que ustedes están haciendo tiene que llevarlos en la práctica. Es como los jugadores de béisbol o los jugadores de básquet. Ese entrenamiento que tienen los atletas de manera constante todos los días. El día de anoche en el hotel donde me hospedaba estaban los jugadores del equipo metropolitano y ellos están constantemente entrenando, constantemente validando su estrategia con el equipo directivo, porque ellos necesitan que el cuerpo esté adaptado a la reacción, a tener una reacción inmediata. Entonces, en el caso venezolano es exactamente igual. Si ustedes ya nosotros le hemos dado los elementos de qué pasa si el diferencial cambiario, en la diferencia de tasas entre el oficial y el paralelo, mayor a un 5%, le hemos dicho, cuidado, si es más del 5%, posiblemente sí tengas que asumir el riesgo de usar una tasa paralela. Si no es, si es menor a 5%, el riesgo de usar una tasa paralela podría superar el posible ingreso. ¿Sí? Entonces, me parece que ese es un elemento para incorporarlo dentro del monitor o el tablero de gestión para que se genere entonces esa reacción. Fíjense que el profesor Mena, ya sabiendo esto, ya él trae el elemento. Adelante, profesor. 2,6% es el diferencial ahorita. Hace 2 días también estaba en 2,2%. Ha bajado del 5% que vimos hace un par de semanas. Y fíjate que vuelves a incidir. Era fin de mes. Que era fin de mes también. Sí, que era fin de mes de febrero, exactamente. Ajá. Porque por ahí lo tenemos en nuestros materiales. Que el riesgo de asumir un diferencial diferente es muchísimo mayor que el riesgo de mantenerse con la tasa de cambio oficial. Porque es que les digo, porque es que yo en estas discusiones con los compañeros se lo he dicho, y esto también es una flor para los que políticamente tienen, son cercanos al gobierno. Lo han hecho muy bien. Entonces, ya ellos tienen identificado que mientras la tasa del Banco Central esté cercana al paralelo, gente como yo, el profesor Mena, que no tiene ningún interés, le dice a la gente, olvídate, es más riesgoso tu el paralelo. Entonces, se generan unas dinámicas en lo que yo, fíjense, los que me siguen por WhatsApp, los que me siguen por Instagram, etcétera, ya es de dominio público, de no tanto de que el señal te va a caer, no, yo se lo he dicho, el señal más bien le interesa porque tú le dices la tasa del paralelo, porque te va a caer y te va a pedir que le pagues impuestos sobre el paralelo. Entonces, usted va a tener que tener una caja para tener doble cosa. La realidad, la respuesta es, mientras esa diferencia entre las tasas oficial y paralela no supera el 5%, la recomendación, tanto como consultor, como contador público, como académico, no vale la pena utilizar. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo hemos logrado condensar en estos 3 puntos el tema de facturación de divisas y el control de precios justos. ¿Vale? Profesor, ¿preguntas? Vamos a ver si Mariela, Rafael, Deyalín está muy calladita por allá en la costa oriental. En función a la recomendación y a lo que ustedes les van a recomendar a sus clientes,
el mantener lo que le está sugiriendo el profesor Petrasco, de mantener sus estados financieros y de mantener su facturación específicamente, más que los estados financieros, su facturación al tipo de cambio oficial. Porque como bien lo señala el profesor Petrasco, si lo hacen al paralelo, la diferencia son alrededor de unos 11 puntos, pero esos 11 puntos pueden significar una multa, una intervención de parte de CENIA que a lo mejor le generaría una mayor cantidad de costos. Entonces, vamos a escuchar a Deyalín. Deyalín, ¿qué estás haciendo tú a nivel de allá de la oficina? ¿Cómo mantienes tú la facturación? Adelante, Deyalín. Ok. Levantó la mano también Rafael. Bueno, profe, nosotros desde el primer momento de que empezamos a facturar en divisas, hemos utilizado la tasa del BCB. O sea, hasta ahora nos hemos mantenido ahí, pues. Y en referencia, por ejemplo, en el caso que se nos presenta que debemos hacer compras, no se incluyen dentro de la contabilidad. O sea, por el tema de las retenciones, por el tema de que entonces el proveedor te cobra a una tasa diferente. Se maneja eso aparte, pero no está registrado en contabilidad para evitar precisamente ese tipo de riesgo. costo, porque si a ver vamos, si te fiscalizan y te consiguen otro tipo de, bueno, imagínese todo lo que pueden sacar ellos de ahí. Tal cual. Excelente, Deyalín. Bueno, en nuestra experiencia, pues nosotros sí, no desde el inicio, ¿no? Pero sí tuvimos un tiempo con una tasa, tanto como somos empresa de retail y manejamos máquinas fiscales, digámoslo así, no podemos tener otra tasa, sino la tasa, o sea, facturamos en bolívares, pues. Pero la tasa de cobro que se tenía en las tiendas estaba por encima de la de BCB. Sin embargo, desde el año pasado, no cumpliendo, disminuyendo los riesgos, decidimos, Me encanta eso, Rafael, gracias. decidimos colocar la tasa de cobro BCB, igual exigimos a todos los proveedores comerciales y de servicios que nos facturen la tasa BCB. Tal cual. Tal cual. Y bueno, como dice el profesor, bueno, la verificación de los KPI nosotros lo hacemos semanal. Sí nos faltaría el tercero que tú dices, que es muy importante, pues viéndolo ahorita, y gracias por ese aporte de la estructura de costo en divisas. Claro. Sí se monitorea el diferencial cambiario, pero estamos tratando de montar esa estructura en divisa, pero lamentablemente tenemos peras con manzanas, pues. Entonces es un poco complicado, ¿no? No imposible, pero es complicado. No. Algunas veces solamente es simplificar cosas que hemos complicado por cosas antiguas. O sea, Es correcto. a veces los sistemas los complicamos por otras Sí. necesidades y al final van quedando así como que cosas viejas que ya no usamos, pero nos da miedo botarlas. Como Es dice un decir, amigo mío. yo digo mucho esto, por uso costumbre, más que todo. Ajá, y así mismo en los negocios. Mira, pero y Así es. esto, no, vuélatelo. O sea, tú tienes que tener Ajá. un sistema que te dé rápido, como le digo yo, todo esto tiene que ser rápido y se entienda. Si se prende este bombillito, esto es tal cosa, hay que cambiarlo, hay que Tal cual. rotar el inventario, hay que buscar otro producto, subir precio. Eso es de cuestión de un día para otro. Ya nosotros en hiperinflación, si no tomas las decisiones en cuestión de días, perdiste. Es correcto. Muy bien. Tienes Bueno, a Mariela pendiente adelante, Mariela. y a Emile también. Ajá, adelante las dos. En mi trabajo, por lo menos desde que se adoptó la facturación en dólares, siempre se ha tomado como referencia la tasa de BCB. En ese aspecto no se ha cambiado. Lo que sí, una práctica que hace Recursos Humanos, por la misma dirección de los jefes, es que, por ejemplo, haya aumento de los sueldos en la medida que la tasa de paralelo vaya aumentando. Un porcentaje, tomando en consideración la variación de la tasa del paralelo. Okay. Eso sí,
eso sí lo han tomado en cuenta en el trabajo. Y con referencia a los escenarios que se presentan en la facturación, ¿verdad? O sea, se factura en dólares, pero hay varias como modalidades, porque se factura en dólares y puede ser el cobro en dólares, pero también se factura en dólares y también puede ser el cobro en bolívares. Ajá. Factura en dólares, pero el cobro tiene un plazo. Entonces, hay como una factura a crédito. Entonces, Ujú. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahorita tiene vamos a hablar una de eso, Mariela. Muy importante. y hay casos en que también se reciben anticipos en dólares. Entonces, esa es otra situación, otro escenario. Ya vamos a hablar de esos temas, Mariela. Muchísimas gracias. Baja la manito para que pueda conversar. Creo que, ¿quién seguía, profesor? Que estaba pendiente? Rafael volvió a levantar la mano. Emily. Emily. Ah, no, adelante, Emily. Y después viene Rafael, que volvió a levantar la mano. Adelante, Emily. Profe, la facturación de la venta como tal, no hay ningún problema con la facturación a tasa de Banco Central. Cuando el proveedor es de confianza, se le exige, por llamarlo de alguna manera, como dijo Rafael, de que puede, o sea, puede ser a otra tasa, pero que esa diferencia la coloque como un servicio inherente a lo que se está facturando en el momento. que le incorpore el cuerpo. Ajá. Ajá, Sí, 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 sí. pero está aparte, aun cuando no esté prestando el servicio, pero es para que la factura pueda funcionar contablemente. Sí, sí, tal cual, me parece bien. Así, eso es una, insisto, que no forma parte de la estrategia de negocio como concepto que aparece acá en la lámina, pero son estrategias, distintos tipos de estrategias para poder documentar las operaciones y tener la contabilidad libre de estos red flags, de estos banderas rojas. ¿Sí? Por mí, está muy bien. No, el comentario era ese que hizo la compañera, que también, bueno, hay servicios proveedores de servicios, proveedores ya sea de cualquier otro índole, que le hacemos eso que ella comentó, que en la misma estructura de su factura coloquen ese adicional que por estructura de ellos de costo, digámoslo así, o del mismo servicio, pues también cobrarlo, ¿no? Ajá, ajá. Pero básicamente eso se está realizando mucho. Era ese Ahorita vamos a, comentario que quería decir, ¿no? ahorita vamos a hablar de eso. Yo creo que ya, profesor, si podemos, pasamos a la siguiente lámina para que vean ellos de dónde viene todo esto. Adelante. Pregunta Emma, Emma. que si ese, lo quito muy rápido, que si ese diferencial por servicio también se cobra impuestos sobre la renta. Algo así creo que escribió. Por servicio. En esta lámina o la anterior. No, el planteamiento que están señalando que cuando compran el proveedor, factura al paralelo y que ese diferencial entre el oficial y el paralelo, ese monto, Lo incorporan. se incorpora en Lo la incorporan. factura, ajá, como lo un incorporan servicio. en la factura. Sí. Y si y pregunta Emma, que si esa incorporación, que si ese diferencial se le cobra impuestos sobre la renta. Ah, bueno, pero ese rollo de tu proveedor, ahí el contador de allá verá qué hace. A los efectos de Rafael, él lo que quiere tener su factura para demostrar sus gastos o sus costos y sean limpios. Ahora, ¿cómo el contador de allá hace? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Fíjense que yo recomiendo la tasa del USB porque entramos a los temas que habíamos dicho el curso anterior. Pues, te empiezas a complicar de tal manera, y se los digo por experiencia, no estoy inventando. Conozco un empresario que ese señor no tiene ni idea de qué es lo que tiene, ni lo que le han robado, ni a dónde va. ¿Por qué es tan complicado el sistema que yo tuve 3 meses tratando de adivinar cómo funcionaba eso? Y al final me fui y le dije, no, mire, señor, ¿sabe qué? Tome su laptop, muchísimas gracias y chao. Y así tuve que hacer porque no había forma. O sea, un auditor del nivel mío y tenía 3 meses y no había forma de entender qué es lo que habían hecho esas personas allí. No había manera. Y yo dije, no, mire, ¿saben qué? La vida es muy corta.
la vida es muy corta y yo me voy. Y dije, no, eso no se entiende. Eso Disculpe, lamentable ese riesgo lo asumen ellos, pues. Digo de ellos el Sí, tercero, el proveedor, porque sí. lamentablemente son ellos los que no están en la pauta, digamos, generalizada o los que oficialmente se debe hacer. Y como te estoy diciendo, Rafael, se enrollan. Hay algunos que se enrollan, y como te digo por experiencia, a tales niveles que no tienen forma de saber qué tienen en el inventario, cuánto fue el costeo, cuánto están ganando, cuánto Sí, están así es. perdiendo. No hay forma, porque le metieron mano al inventario, le metieron mano a las facturas, le meten mano a la factura, a las dos. La verdad, llega un nivel en que tú dices, no, mire, señor, no se puede hacer análisis. Es Bien. correcto. Y no tiene sentido en este momento, con un diferencial de menos de 3 puntos, tomar esos riesgos. No, y en este caso, de este ejemplo que tú estás tomando yo, es porque la persona, como les digo, tiene ilícitos aduaneros, tiene ilícitos en el inventario, tiene ilícitos en la depreciación de activos fijos, entonces lo que era inventario lo pasó a activos fijos, o sea, un nivel de complejidad. Y la conclusión, como les digo, en un caso mío como profesional, digo, mire, señor, discúlpeme, usted me está pagando muy poco para este riesgo. Chao. Y me fui. Y gracias a Dios ahora tengo un empleo muchísimo mejor remunerado, me gusta lo que estoy haciendo, estoy feliz, lo que estoy haciendo me llena más, así que olvídenlo, señor. Sí, sí, señor. Seguimos. Creo que Emma debe estar bien preocupada, porque acuérdate que ella interviene mucho y le gusta aclarar. Ojalá mañana, yo estoy hablando de mañana al domingo, como decíamos, hasta el mañana domingo también en mañana descansar. Mira, por ahí dice que, mira, coloca que está estresada. Ella quiere levantar la mano, quiere intervenir, pero bueno, esperemos que la semana que viene anota todas las preguntas, todo lo que hoy no has podido intervenir, anótala, porque seguro que el profesor Petrasco en la primera sesión del día jueves, que va a ser, entonces ahí le vas a poder aclarar muchas cosas, especialmente a Emma, que está estresada, como dice por allí. No se preocupe, así mismo va a ser. Sí, señor. Puede continuar. Bien, fíjense, en el caso de la facturación en dolarización transaccional, yo le voy a traer los elementos más relevantes. Algunos de estos ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora vamos a hacer un resumen, que este resumen a todos los que van a estar acá les va a encantar, porque esto es el resumen yo para hacer esto he hecho ya como 4 cursos para poder llegar a esta lámina. Está faltando el IGTF, que se los estamos debiendo, no solamente a ustedes, se los estoy debiendo a la fundación donde estoy trabajando en este momento. Vamos a comenzar hablando de toda factura tiene que ser una factura fidedigna. Desde el Código Orgánico Tributario, la facturación tiene que reflejar la acción. Entonces, igual como en la lámina anterior, volvemos acá. Cuando un cliente le pide al proveedor que en la factura incluya esa sobretasa o ese diferencial cambiario por la utilización de la tasa del paralelo que es mayor al Banco Central, el cliente está disminuyendo los riesgos relacionados a esa factura. Pero estemos claros, el proveedor está asumiendo entonces riesgo porque la forma de contabilizar esa factura va a ser complicada. Entonces, la factura en todo caso debemos comprender entonces que tiene que ser fidedigna. Ahora, esta factura fidedigna, como hemos hablado de los cuatro posibles escenarios, vamos a hablar del escenario donde subsanamos, o mejor dicho, es el mejor de todos los mundos, que es facturar en bolívares, indicando en el cuerpo de la factura el monto en dólares, pero mejor dicho, vamos a facturar en dólares, indicando en el cuerpo de la factura la base imponible y el IVA en bolívares, y señalando que esa factura en dólares va a ser cancelada por el cliente en bolívares a la tasa de cambio oficial de la fecha del cobro. Ahora, vamos a hablar del cuerpo de la factura, impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado es requisito, como dicen mis amigos abogados,
sine qua non, necesario, obligatoriamente, tiene que reflejarse en toda facturación la base imponible y el IVA en bolívares al momento de la emisión de la factura. Otros escenarios donde contemplamos notas de entrega, otros escenarios donde contemplamos otro tipo de documentos que no son facturas, volvemos a lo mismo, están asumiendo riesgos adicionales en la operación. Eso tiene que ser evaluado en el contexto si ese riesgo genera una rentabilidad superior al riesgo asumido. Y por último, quiero decirle, el cuerpo de la factura, ese texto que va en el cuerpo de la factura, ya hay cierta jurisprudencia que señala que si usted tiene, por ejemplo, y creo que está más adelante, no mentira, está en la lámina siguiente, ese cuerpo, el cuerpo de la factura, tiene que señalar claramente cómo va a ser el pago. Como hemos dicho en el módulo 1, el convenio, se puede hacer un convenio, pero no se puede exigir. Cuando no hay convenio de promedio, no se puede exigir que el pago sea en divisas. Si la persona ha convenido, se obliga a. Pero el cuerpo de la factura no puede estar en dólares sin señalar el monto de la base imponible y del IVA. ¿Ok? Ese quiero que quede claro. O sea, tiene que existir un convenio. ¿La factura es el convenio? No. Puede haber un contrato, puede existir entonces una relación anterior donde ese cliente y ese proveedor de manera consecutiva han ejecutado actividades. Es un convenio. ¿Sí? El libro de ventas, parte de las preguntas que habíamos hecho en el módulo 1, obviamente está en bolívares. Una de las grandes dificultades que está pasando en este momento, y la gente me lo ha dicho y ha estado bastante molesta, resulta que como el dólar ha venido cayendo, pues resulta, sucede, acontece, que se está volviendo más cuando el empresario cree que se la está comiendo, utilizando el paralelo, etcétera, pues resulta que esos bolívares que tiene que pagar a través del libro de ventas, lo que es los débitos menos perdón, los créditos menos los débitos, que es el pago del IVA si es superior, está siendo costoso. ¿Por qué? Porque si yo facturo pero no cobro, resulta que tengo que pagar en bolívares y resulta que la cantidad de bolívares que yo voy a recibir posteriormente, si me pagan en divisas, es menor. Entonces, si se están dando, si empiezan ustedes a entender esa problemática, empezamos a entender entonces los riesgos de crédito comercial, que también lo vamos a estar analizando. Acá, no sé si por eso tiene una pregunta. Sino que, déjame decirle, Emma, escribe más bien por el grupo o escribe por tu privado, porque me queda acá y yo lo puedo leer. En cambio, si escribes por acá, se quita muy rápido y no me da chance de leerlo. Escribe por el grupo o si quieres escribe por el privado. Yo lo tengo aquí en el celular pendiente de que tú escribas. Adelante. Continúa y vamos a darle chance a que Emma estaba haciendo una pregunta, pero no la pude leer. Vamos a ver si por dónde me escribe. Ok, profesor. Pendiente. Ok. La modificación de la ley de impuestos al valor agregado, hacemos un repaso. La conclusión ya la dimos en el inicio del módulo 1. A lo que voy yo es por qué lo estoy metiendo acá para recapitular. Y la conclusión de esto está en el IGTF. O sea, esas modificaciones del impuesto al valor agregado cerraron. Claro que era sumamente complicado a los efectos de enseñar estar trabajando normativas en dólares, normativas en bolívares, cálculos en una moneda o en otra. Entonces, las modificaciones del impuesto al valor agregado fueron bien sencillas. Todo se calcula en bolívares, todo se paga en bolívares. Listo.
ya no hay, de alguna forma, no hay discusión en cuanto al IVA, cuál es su tratamiento, tanto el tratamiento en la operación como su tratamiento contable. Igual lo estuvimos viendo en el caso del impuesto sobre la renta, que el problema es el diferencial cambiario, no es ni la factura, no es ni el registro contable, sino el diferencial cambiario. Acá también entonces vamos a hablar de precisamente ese tema de la tasa de cambio, diferencial cambiario, es lo que he buscado yo, la forma en que nosotros estamos viendo esto, decir, señores, el problema es la tasa de cambio, una cosa es la tasa de cambio y otra cosa es el diferencial cambiario. Diferencial cambiario siempre vas a tener independientemente de cuál sea la tasa que utilices. El problema está en que un diferencial cambiario producto de la tasa del Banco Central de Venezuela es perfectamente deducible, ¿verdad? Ese ingreso es totalmente, hay que pagar impuestos sobre eso. En el caso contrario, estás asumiendo unos riesgos que te van a generar inconvenientes. Y por último... Dame un segundo que aquí tengo una intervención de Emma. Déjame ver si se puede escuchar el audio. Mi pregunta era que si se llegaba a facturar en bolívares, pero el convenio era en pagarlo en dólares, no solamente debe indicarlo la factura, sino que previamente tuvo que haber habido un acuerdo, como, no sé, un acuerdo de contrato o algo así, donde indica de que que a pesar de que te fuera a facturar en bolívares, realmente el deber ser es que debe cancelar en dólares. Sí, fíjense, ese comentario de Edma, disculpen que déjenme adelantar la lámina un poquito. No, ok. En el momento... El convenimiento entre partes. Sí, sí, sí. Ahí lo mismo tienes. es ese convenio, ahí está. Pero lo que le quería decir es que ya hay, como les dije, una jurisprudencia, y esa jurisprudencia, ¿qué es lo que? Se la estoy resumiendo muy rápido para que ustedes, para algo nos están pagando a mí y a profesor Mena, para hacerle la vida más sencilla a ustedes. Esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia lo que indicó fue, y le voy a echar el cuento, le voy a echar el chisme, que fue lo que pasó allí. Un bufete un cliente contrata a un bufete de abogados para que les realice de manera continuada un trabajo, ¿sí? Un trabajo de abogados, de derecho. Resulta, sucede y acontece que el contrato se establece, el contrato por honorarios profesionales, que la empresa se compromete a pagar al bufete las facturas emitidas producto de esa relación. Pero en el contrato se determinaba que tenía que ser pagado en dólares. Ahí entra el asunto. Pero en el cuerpo de la factura emitida por el bufete no se incluía esa coletilla indicando esta factura se emite en dólares para ser pagados en bolívares a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. No estaba en el cuerpo de la factura, por eso hablo acá en el punto 2, cuerpo de la factura. Cuando va, entonces el cliente decía, no, tú no me puedes obligar. Entonces, bueno, se empezaron a montar los honorarios, la persona exigían el pago en dólares y fueron a juicio. Y la persona decía, es que hay un convenio entre nosotros, el artículo del Banco Central que les mostré, y la persona decía, pero también está que tú no me puedes exigir el pago en dólares. Y en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso fue, tiene la razón el cliente, porque la factura que usted está presentando en el tribunal para ser cobrada está en bolívares y no se dice allí que tiene que ser pagada, no está en dólares y no se dice allí que tiene que ser pagada en bolívares. ¿Sí me están entendiendo dónde voy? O sea, usted tiene que facturar en dólares el monto del servicio en dólares, pero tiene que señalar la base imponible del IVA para los efectos del libro de venta y para el pago de los impuestos, cumpliendo la ley del IVA, pero señalando esta factura puede o debe o debería ser pagado en bolívares a la tasa de cambio oficial de la fecha en que se pague. ¿Sí me explico? A pesar de que el contrato está en dólares, se dice, esto va a ser en dólares,
Como el juicio fue por cobro de factura, le dice, no, pero discúlpame, aquí tú me estás cobrando bolívares, no me estás cobrando dólares. No, pero es que se tiene que entender que los dólares, pero en el cuerpo de la factura física no aparece. ¿Sí me están entendiendo? No sé si está muy complicado. Vamos a ver si Emma, Emma Sí, yo Ujú. estoy entendiendo, gracias. Ok. Nos falta Emma, que fue la que hizo la pregunta. Es decir, tú no puedes obligar a nadie, a pesar de que la factura esté bien hecha, como estamos enseñando nosotros acá, que tiene que tener su cuerpo, tiene que tener su base disponible en bolívares, su IVA en bolívares y en monto en dólares. Tú no, insisto, y por esto es que estos temas académicos nos peleamos. Señores, en Venezuela la moneda oficial es el bolívar. Nadie puede rechazar un pago en bolívar. Eso sí es una discusión que hasta con un guardia casi que me enojo y le digo, bueno, pero, o sea, pues si usted no entiende esto, estamos graves. Usted que tiene las armas, tiene que entender que eh, nadie puede rechazar. pero yo utilicé una palabra así. O sea, nadie puede decir de que no me va a aceptar Bolívar. Ya, bueno, pero eso es el colmo, pues. Entonces, pero bueno, pero ese es el nivel de inoperancia de la educación venezolana, de que no está permitiendo de que los venezolanos pensemos. O sea, eso ya yo creo que ya ese es un daño irreparable, pero el punto es, usted hay un convenio y del convenio se emite la factura, ¿sí? Esa factura tiene que ser fidedigna, tiene que reflejar con veracidad el hecho ocurrido, cumpliendo la ley de IVA, tiene que estar en bolívares, la base imponible y el IVA, pero bueno, si la persona se lo paga en dólares, usted puede recibir dólares. Otro tema es el IGTF, como les he dicho, que ahí se nos va a generar otros elementos y bueno, vamos a tener que nosotros hacer otro curso para el profesor Men y yo para verlo con la señora Trache, analizando esta cadena de hechos para cumplir con la ley y no solamente cumplir con la ley, sino entender el impacto económico y financiero. Adelante, Emily. Profe, con respecto a esa estructura de la factura, el Sí. IVA también, o sea, cuando se hacen las dos monedas, el IVA también se debe reflejar. O sea, mi pregunta está, siempre he tenido esa duda, El IVA, porque el IVA también lo reflejo en dólares. no es necesario. Es Porque he visto obligatorio. muchas que están así. Entonces, al tratarse de un impuesto indirecto, cuando yo tengo el diferencial cambiario o la diferencia de cambio en el momento del cobro, ahí hay una porción del IVA. Entonces, he visto casi todas las que he visto. Bueno, no he visto ninguna que no tenga el IVA en dólares. Está mal. Ya vamos a hablar ahorita en la siguiente de eso. El momento del cobro. Dame un segundo que por aquí Emma, que acuérdate que soy el traductor de Emma esta noche, dice que si estaba entendiendo, así se haya acordado en dólares. Porque, entonces ella pregunta, ¿por qué entonces de qué serviría el convenio? Claro, si se están conviniendo entre partes y en la factura dice, y aquí estoy tratando yo de interpretar a Emma, y en la factura dice de que aunque está facturándose en dólares, debe decirlo al tipo de cambio oficial. El pago debería decirlo al tipo de cambio oficial para evitar los inconvenientes que tú has estado señalando con la situación de la demanda de juicio porque la factura no lo decía, no lo contemplaba, pues, en pocas palabras. Sí, señor. Y Emily le agregó algo bien interesante que es lo de, ahí viene Fernando, que es lo de el IVA. Vamos a ver qué va a preguntar Fernando. Adelante, Fernando. No, profe, quería comentar que por lo menos a mí, en la carrera, hay una parte que me dan leyes. Y una de las leyes que, o sea, estábamos estudiando la Constitución, no recuerdo exactamente por qué, pero una de las normas es que ninguna ley está por encima de la Constitución. Y si la Constitución norma que nuestra moneda de curso legal es el bolívar, no importa qué convenio privado se haga, siempre va a prevalecer la norma máxima, que es la Constitución. O sea, yo le puedo decir a mi contraparte, me tienes que pagar en dólares,
pero realmente el que está faltando a la ley soy yo, no mi contraparte. Entonces, así esté en un documento privado, considero yo que igual la persona no está obligada a cancelar en divisa, así sea un Claro. convenio privado. Pero escúchame esto, Fernando, estás totalmente, es correcto, pero imagínate que es una relación de pareja, ¿sí? Mi esposo Ajá, me dice, claro. aquí si usted no llega a las 9, no entra al apartamento. Ah, bueno. Ella está dentro del apartamento, ella le pasa llave. Ok. Ella esa noche, ella hizo cumplir la ley. Pero ¿qué va a pasar mañana? Yo al día de mañana agarro y digo, bueno, mira, perfecto, usted se queda con el apartamento, yo me voy. Fernando, el micrófono, que lo dejaste abierto. ¿Ok? Ajá. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Si hay un convenio y nosotros convenimos pagarnos en divisas, ¿verdad? Lo que no puedo hacer yo es exigir el pago en divisas cuando no existe el convenio. Me explico. Usted tiene una relación entre cliente y proveedor, la intención es que eso continúe, la intención no es que usted rompa relaciones con ningún cliente ni con un proveedor. Entonces, ¿qué es lo que al final estamos viendo acá? Es el convenio existe, el tema es la factura refleja ese convenio, sí o no. Entonces, como me dice la compañera, es que yo he visto que está el IVA en dólares. Ah, pues entonces ahí es donde el señor está diciendo, ¿verdad? Este señor me debería pagar impuestos porque está cobrando impuestos en dólares. Ese es el origen de lo que nos trajo al IGTF. Y se dijo de un principio, no, eso está mal. El IVA, porque usted, entonces, al momento en que usted va a pagar ese IVA, lo va a pagar a qué tasa, la tasa en el día en que facturó o a la tasa que está pagando el IVA. Ese es el problema. Entonces, en un escenario donde el IVA, la tasa está subiendo, a ti no te conviene. Pero en un escenario donde la tasa está bajando, ah, no, a mí me conviene que esté en dólares. Sí, sí me siguen. Porque van a ver eso en estos días que van a verlo. Bueno, porque es que un día le conviene hacer una cosa y otro día le conviene otra. Ahora, imagínense el contador tratando de sacar un estado financiero en ese sub y baja. Súper dificilísimo. Lo que la ley indica es en la base imponible y el IVA, usted lo refleja en bolívares, lo registra en su contabilidad, lo registra en su libro de venta y me pagas el IVA. Problema, me vas a pagar el IVA antes de cobrar la factura. Ese es otro de los grandes problemas. Te genera entonces una implicación en el flujo de caja. ¿Sí me siguen? Entonces, ojo, como decía una animadora venezolana muy querida, ojo con eso. El tema es, base imponible IVA en el cuerpo de la factura va en bolívares. Ahora, voy a pasar al siguiente, ¿verdad? Que es la última lámina, que es el momento del cobro en divisa. Si se fijan, hemos dicho que son dos momentos distintos, ¿no? Es la facturación y otro es el cobro. Acá entonces donde venimos a hablar de el convenio entre las partes. ¿Qué prevalece en un convenio entre las partes? Y en la ley prevalece el convenio entre las partes. El problema está en que antes de hacer el convenio, usted tiene que decir, tú no me puedes exigir el pago en dólares. Pero después que usted se comprometió y dijo, sí, yo te voy a pagar en dólares, está muy mal que tú vengas y digas, no, es que no me puedes obligar a pagar en dólares. Bueno, pero ese había sido el convenio. Sí, en el caso del matrimonio, habíamos convenido que este apartamento íbamos a estar los dos. Ahora, pero usted me dice que me va a poner una ley que así llega a las 9 de la noche, usted no entra. Bueno, pero me estás cambiando el acuerdo inicial. ¿Sí me siguen? O sea, el convenio entre las partes, lo que priva es el convenio entre las partes. Ahora, repito, la factura tiene que ser, y discúlpenme que eche para atrás, la factura tiene que ser fidedigna. Usted no puede exigir algo que no esté en la factura, pero la factura tampoco puede incumplir la ley. ¿Sí están viendo el link que quiero hacer entre los dos momentos? La factura tiene que ser fidedigna. ¿Me escucha? Sí. Ajá, ay Dios, Beto, por fin. Vea, profe, una pregunta. Por ejemplo, en lo que usted me dice que, ajá, que no puede estar en el cuerpo de la factura,
eso, o sea, cuando usted me indica eso, de que no puede ser el cuerpo, o sea, lo pregunto porque te indico de que no se podía negar a recibir bolívares, o sea, no te podías negar a recibir los bolívares. Entonces, ¿de qué sirve el convenio en dólares si de igual forma te obliga a recibirlo en bolívares? O no sé si fue mal. No, pero recuérdate que la factura te dice pagaderos en bolívares a la tasa de cambio del día del cobro. Ajá, exacto. Ahora, o sea, que hace una coletilla que diga que tienes que pagar, que vas a recibir el pago en dólares. No, no, no. O Si que tú, la factura va a ser pagada en dólares. no, tu factura está en dólares. ¿Cierto? El Ok. monto de la factura está en dólares. Lo que tiene que obligatoriamente estar en bolívares es base imponible e IVA. ¿Sí? Por la ley de IVA. Ajá, ok, pero por lo menos yo tengo un cliente, ¿verdad? Que hace una factura y en la primera coloca, que esa es una cosa que quería preguntar, más busca el modelo por aquí en el teléfono, pero lo tengo en la oficina, y sale ellos, uno de los, del gobierno. Habla lento, Emma, para entender, habla lento. Ajá, ve, tengo un cliente que le facturó a un ente del gobierno y el ente del gobierno me da la estructura de cómo debía realizar la factura. Y la primera que tenía que salir era la base disponible en dólares, el IVA en dólares, el total en dólares, y abajo decía contravalor en bolívares y decía el monto en bolívares. Y ellos exigieron que la factura fuera así, a juro. Y yo decía, pero no entiendo, o sea, ¿por qué me van a exigir la forma como ellos quieren que reciban la factura? Entonces yo no sé si también eso es legal. Como les digo, si la base imponible está en dólares, tienes que poner dólares y bolívares, tienen que estar las dos. Correcto. Artículo 125 de la ley Sí, de sí, IVA. están los dos, sin importar el orden. O sea, que primero digan No, bolívares arriba, o sea, la parte de base disponible, IVA No total, importa. no importa el orden. Lo importante es que No, lo diga la factura. en bolívares. Ok. Sí, lo Sí, importante sí, es que sí, es que esté, la factura lo decían ambos, la base disponible, el IVA y el total. ok. Pueden Ambos ser lo los decían en bolívar y en dólares. si esa persona quiere tener 6 conceptos, puede tener los 6 conceptos en dólares y en bolívares. O sea, base imponible, IVA, total de la factura en dólares, base imponible, IVA y total de la factura en bolívares, está bien. El asunto es que obligatoriamente los dos, base imponible, IVA en bolívares, tienen que estar en el cuerpo de la factura. ¿Sí? Y lo otro Sí, es, sí, y lo otro es la coletilla del convenio. No puede tener un convenio donde exista la obligatoriedad de pagarlo en dólares. Ah, correcto. Otra La cosa que obliga quería, Lo que tú perdón, estableces allí es que sobre esa factura se va a generar un diferencial cambiario claro, claro, claro. y al momento del Ya pago, entiendo. en el momento del pago, tú vas a decir, esa Hacen factura el ajuste, harían el ajuste al valor de la tasa en cómo está, imagina, dice, ¿no? está bien, Emma. Sí, sí, Ok. chévere, profe, chévere, chévere. Chévere. Vamos para la lámina esta que estábamos. Ajá, fíjense. Entonces el tema de los contratos en moneda extranjera y el cobro de facturas, tenemos que entender que, no sé si hay abogados presentes en la sala, cuando se hace un juicio para cobrar, es juicio de cobro en bolívares. Juicio, como creo que dice, sí, juicio de cobro de bolívares. Y tú presentas la... Así mismo se dice, profe, así mismo, el juicio de cobro en Bolívar. Esas facturas tienen entonces que reflejarse el convenio. Lo que estamos diciendo es que el convenio no puede ser, me lo vas a pagar en dólares. ¿Verdad? Entonces, lo que tú estás dejando la puerta abierta para que la persona sepa que lo puedes pagar en dólares,
Pero si me lo pagas en bolívares, que yo no me puedo negar a recibirlo, yo sobre ese monto te lo voy a cobrar a un monto que sea equivalente a los dólares. Eso es lo que debe estar en el cuerpo de la factura. Ahora, como cierre del módulo y como cierre de la clase del día de hoy, vamos a entender entonces que hay una situación, no un limbo, sino una zona gris, que es las notas de débito y de crédito por diferencial cambiario. Yo creo que acá, todos los que estamos acá, estamos entendiendo que obviamente no se puede emitir una nota de débito de crédito con la tasa del paralelo. El que lo haga, pues bueno, está con una bandera roja enfrente de su negocio, señal, ven a mí. ¿Sí? O sea, ese sería el colmo de todos los colmos. Ahora, las notas de débito y de crédito actualmente, ¿en qué momento se van a generar? En el momento del cobro. Por eso lo estoy teniendo acá. Entonces, si al momento del cobro hay un diferencial cambiario, recordemos que el diferencial cambiario pueden ser de dos tipos, a favor del cliente o a favor mío. Es decir, una nota de débito o una nota de crédito. ¿Qué pasa? Las notas de débito y las notas de crédito son a la presentación. O sea, cuando usted lo presenta, inmediatamente eso tiene que ser pagado. Normalmente, una nota de débito, una nota de crédito se compensa normalmente, pero no es el caso. A lo que yo voy es, las notas de débito y de crédito son en bolívares. ¿Por qué? Porque son el producto de entre dos tasas. Usted no puede tener, no, te emito una nota de débito o de crédito en dólares. Vamos otra vez a los exabruptos. A lo mejor algunos de ustedes me dicen, no, pero es que yo tengo un proveedor que es el Estado que me le emite en dólares. Bueno, si existe, esa persona desconoce el sentido de esto. ¿Sí está claro? Entonces, hasta ahora, cuando ustedes emitan una nota de débito o de crédito, en lo posible traten de generar inmediatamente una compensación con transacciones en vivo. No se queden con notas de débito y crédito de 2 días o de 3 días, porque le están impactando el registro contable, le están impactando el flujo de caja. No sé si se está entendiendo acá la explicación que quiero hacer. O sea, tengan cuidado, las notas de débito y de crédito, producto de un cobro de una factura en dólares, está en bolívares. Por lo tanto, cuando ustedes la emitan, tienen que tratar de aplicarla a un pago o aplicarla a una factura que tengan pendiente, de forma de que esa partida no quede en el tiempo, porque está en bolívares. ¿Está bien? Preguntas, Rafael, Fernando. No. Sí, estoy entendiendo muy claro. Es eso, sí, profesor. Es muy importante que esa generación, y eso lo pueden ustedes monitorear con su equipo de contabilidad, hagan preguntas muy simples. Vean, tomen las facturas en sus manos y pregunten, esta nota de crédito, 1, ¿cuándo se emitió? 2, es respecto a una factura de qué fecha. 3, esa factura fue cobrada ¿cuándo? Tengan mucho cuidado si la nota de débito fue emitida 2 días después del cobro. ¿Sí me están entendiendo dónde voy? O sea, las notas de débito y de crédito tienen que ser emitidas inmediatamente en que la persona puede compensar el pago en el sistema. Porque, ojo, también, si a usted le hace una transferencia entre bancos, usted no debería pagar una cuenta por cobrar hasta que usted no vea el saldo de su cuenta corriente, en bolívares, por decir algo. Entonces, obviamente, la persona no lo va a compensar hasta que no lo tenga. Pero si usted ve que la nota de débito se lo hicieron 2 días después, ya empieza usted a darse cuenta que el diferencial cambiario entonces no es del día. Es correcto. ¿Sí? Sigue el mismo diferencial, sigue creando más diferencial y más diferencial.
Entonces usted tiene que, en su manual de política Claro, corporativa, disculpe. adelante. Y también el hecho de que al ser de otro registro, el ante de débito va a tener una fecha y no el pago va a tener otra. La última parte no te escuché, Emma, está difícil. El ancho de banda es muy bajito. La nota de débito, una cosa es la fecha en que se emite, otra va a ser la fecha que lo lanzaría. Me imagino que lo que se está queriendo decir, si tarda más de 2 días para arreglarla, por supuesto no nos va a cuadrar a nivel contable. Ajá, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Eso mismo es. Palabras más, palabras menos, eso es lo que quería decir. El diferencial cambiario que está registrando no representa las operaciones efectuadas. ¿Está Por bien? eso, entonces después van a tener que emitir otra nota de débito o de crédito Ah, bueno. con ese diferencial y seguimos en eso hasta que hagan en el Y- momento oportuno. Por eso tú tienes que dar una orden. Las notas de débito se emiten en el momento exacto y se lo tienen que enviar al cliente y decir, eso me lo pagas hoy. Es decir, por ejemplo, si está facturando, normalmente estos son ciclos de una semana, normalmente son una factura semanal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienes que buscar? De que se engranen la facturación con la nota de débito y la nota de crédito. No es que la factura es del día 3 y la nota de débito es del día 8. ¿Sí me siguen? Adelante, profesor, no sé si... Sí, Lolimar escribió algo por allí que, ajá, los clientes que no quieren factura se le entrega la mercancía con nota de entrega. Bueno, yo diría, entramos al mismo supuesto. Estás asumiendo riesgos tributarios. Yo no los asumiría. Tendría que yo estar allí. Loli dice, en mi trabajo lo hacen. Bueno, pero probablemente lo hacen, Loli, porque tampoco ingresaron ese inventario. Tal vez no pagaron el impuesto de ingreso de esa mercancía. ¿Ves? Entonces, bueno, si ya discúlpeme la grosería, si ya soy malandro, a mí qué me importa que tenga otro, como que dice, si ya tengo 10 muertos, a mí qué me importa tener 10 más, total. Ya son 10, son 20. No, sería, profe, Sí está la mercancía. que es un ventilador. Loli dice que sí está la mercancía en el inventario. No, el asunto es si pagaste los impuestos, si pasó por la aduana y pagaste tus impuestos bien pagados. Y cobran dólares en efectivo. Mírame esto. Bueno. O sea, no con esto quiero hablar mal de los empresarios. Lo que les quiero decir es que mi planteamiento es muy sencillo. Todo riesgo tiene que estar amparado por una rentabilidad. Usted no está trabajando de gratis. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve a un empresario que está asumiendo esos riesgos, él debe tener una rentabilidad muy alta. Ya está, es así de simple. Está bien. Dice Loli que también los clientes han pagado por CELE. Ajá. Pero ojo, todo eso, es más, acuérdense, hoy es 12 de marzo. Voy a hacer voy a jugar a Nostradamus. 12 de marzo. Espérense en la bajadita cuando el 27 entre en acción el IGTF. Se van a dar cuenta, van a ver cómo descosido. ¡Ay, qué tal! Y la gente, y el rum y más de un operador político va a querer pescar en río revuelto y la cosa. Porque ahí entonces más de un empresario dice, ¿y ahora cómo hago? Y entonces los contadores van a decir, ahora sí me van a prestar atención, ahora sí te vas a dar cuenta del rollo que tenemos. Eso es lo que va a terminar pasando. Que usted recibió CELE, ok, no factura el IGTF para que usted vea lo que va a pasar. Eso va a ser rapidito. El CENIAT en una semana, 2 semanas le va a tener la medida a todito. A todito. Farmatodo no va a poder dejar de cobrar el IGTF. Ya con eso se lo digo todo. Eso. El farmatodo. Profe. Le escucho. Para ese tipo de operaciones donde es preferible manejarlo por fuera,
Porque imagínense, si yo estoy afectando un inventario que sí tengo registrado Ajá. y no lo estoy facturando, o sea, eso es una locura. ¿Cómo lo arreglo luego? Bueno, es lo que les estoy diciendo. Eso es lo que va a pasar con el IGTF. Lo que tienen todo ese embrollo, y tú que utilices, pero vengo allá de Maracaibo, todo ese embrollo, bueno, desembróllalo ahora, muchos van a volver, van a embrollar aún más. Bueno, el señor les va a decir, bueno, ok, chévere. A mí me gustan los embrollos. Los embrollos simplemente yo llego y digo, dame los estados, dame los estados bancarios. Peor aún, las notas de entrega ya prácticamente no crean el compromiso fiscal. Bueno, pero cuando te hacen el cruce del inventario, te van a decir Claro. cómo Está salió. ponchada. Listo. Sí, la contabilidad es linda y bella, por eso que para mí la contabilidad es la mejor profesión del mundo. ¿Sabes? Ajá, ¿qué vas a hacer? Nada. No puedes hacer nada. Ahí viene Rafael. Sí, eso de que sale, sale. Exacto. Adelante, Rafael. Ajá. No, que es así, que después que tengamos eso, además de lo que usted dijo, profesor, que la administración tributaria tiene debajo de la manga una barajita de las facturaciones en dólares. Puede ser eso también después del 27, como usted lo dice. Claro, claro, así mismo es. Así mismo es. Entonces, mi recomendación, y con esto cerramos la sesión y el módulo para los comentarios finales del profesor Mena, no recomiendo asumir riesgos en el aspecto tributario, no asuman riesgos que no estén relacionados con una rentabilidad superior. Yo no creo en las riquezas, yo no creo en la riqueza fácil, yo no creo en los empresarios de la noche a la mañana, no creo en los negocios multimillonarios ni de multinivel. La buena vida, las cosas buenas en la vida cuestan trabajarlas y cuestan mantenerlas. ¿Ok? Lamentablemente hay gente que se acostumbró a ser felices un ratico y llorar mucho tiempo. Entonces, bueno, nos tocó como sociedad esa realidad. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Le quiero agregar, disculpe, profesor, y para eso debemos seguir preparándonos. Todo lo que usted dijo, yo le agregaría, y para eso debemos seguir preparando. Correcto. Excelente. Todos los días aprendemos Deja algo nuevo. de compartir pantalla, José, para... Ajá. Muchas gracias. Ok. Deja de compartir pantalla, José. ¿Ya? Todavía no se ha configurado. Pero, ok, con esto estamos terminando nuestra sesión del día de hoy, sábado 12 de marzo, 8:26 de la noche. Muy nutritiva a mi modo de ver. Ustedes saben que yo no soy contador, trato de interpretar todas las cosas que ustedes señalan, pero me parece muy, pero muy, muy interesante. Y la participación todavía más notable. Espero que Fernando que agarre la esponja y esté sumando bastante y anotando bastante en su conocimiento. Lolimar, por ahí vi y te leímos varias veces, por ahí te contesté que estamos muy pendientes. Lástima que también has tenido dificultades de internet, igual que Emma. Espero que la semana que viene logren solucionar esos inconvenientes pequeños. Por ahí se está escuchando un perrito que no sé de quién será, que ya el perro nos está ladrando como para que nos vayamos, pero no, todavía no nos vamos a ir. Ahora sí se acomodó. Todavía no nos vamos a ir. Fíjense lo siguiente. Estamos terminando el módulo 2. Vamos a dejar igual caso total libertad para que ustedes preparen su ensayo sobre el aspecto que consideren importante para ustedes de este módulo. Para aquellos que están atrasados, tipo Rafael, que no me ha enviado el 1, ahora está atrasado porque me tiene que enviar el 1 y el 2. Y
así como tú, Rafael, hay otras personas, pero fue porque ahorita me acordé porque estaba revisando quiénes están pendientes. Sí, es verdad, profesor, disculpe. Ya está, Sí, señor. nos ponemos al día lo antes posible. El día miércoles vamos a continuar en el horario de costumbre. Cerca de las 6 de la tarde ya nos estamos conectando. Vamos a seguir haciendo hincapié sobre los riesgos y la forma de la evaluación de los riesgos, porque ahora todavía es más que importante el poder evaluar los riesgos para que después el profesor Petrascu termine con toda la otra parte contable, tributaria, de facturación, de hablar de monedas, etcétera, etcétera, etcétera. De mi parte, muchísimas gracias por estar con nosotros un día sábado y nos vemos la próxima semana. Adelante, profesor. Aló, profe, aló, Limar. Ajá, Perfecto, te estamos escuchándolo. Ay, disculpe, profe, se me apagó la computadora, pues se me terminó la pila, no me di cuenta. No te preocupes, estamos grabando y lo vas a poder ver en vivo. Va a mandar a hacer otra actividad, creo que es lo último que escuché. Sí, la segunda evaluación sería un ensayo sobre este segundo módulo, Lolimar. Un ensayo nuevamente. Exactamente. Ok. Okay. Y sobre el tema de que le comenté de las notas de entrega y todas estas cosas, lo podemos tomar el miércoles. Porque sí. Es un caso que estoy pasando en el trabajo. Sí, lo vemos en clase. Hay allá otras personas que sí aconsejan que pueden hacerlo, pero legalmente otros no. Entonces, no, una empresa que está casi comenzando y siento que están haciendo cosas que no deben. Perfecto, Lolimar. La semana que viene insistimos sobre esos puntos. Ok. Vale. Feliz noche entonces para todos. Igual, José. Estamos en contacto para todos. Feliz noche, profe. Descanse. Sí, señor. Buenas noches. Que pase.